Buenos días, les bendigo desde acá la intimidad de nuestro hogar. Vamos a compartir un tema muy interesante al cual hemos llamado tiempo de salir de la cuarentena o cómo salir de la cuarentena. El término cuarentena es un término que nace en la Biblia, es un término bíblico porque 40 días pasó Jesús en el desierto y Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años también a través del desierto. 40 días también pasó en oración Moisés en el monte Sinaí para traer los 10 mandamientos. Entonces la cuarentena es un término que se origina en la Biblia y que se usa en la ciencia, especialmente en el área de la salud. Se usó para designar el tiempo de reposo de la mujer posparto y se ha usado, por ejemplo, en enfermedades contagiosas como aquella época de la peste y para aislar a las personas. Es un término que nos refleja aislamiento, que nos refleja encierro y que nos refleja ciertas limitaciones. Es interesante cómo en nuestro pueblo en especial hemos tomado este término también pues desde un punto de vista divertido, ¿verdad? La gente trata de buscarle el área chistosa, agradable, y no está mal hasta cierto punto. Pero he visto muchas cosas acerca de qué hacer en la cuarentena y cosas chistosas, ¿verdad? Y que pues también dentro de lo que cabe, pues no hay que tomar todo con pesimismo. Solo que aquí lo interesante sería saber qué bueno podemos sacar nosotros de esto, ¿verdad? Les quiero comentar que hace mucho tiempo un doctor que se llamaba Gustav Jung, el nombre de este doctor, psiquiatra suizo que nació en 1875, escribió un libro que se llamaba El Libro Rojo, o le pusieron ese nombre del Libro Rojo, y escribió un cuento ahí acerca de la cuarentena, que es casi una historia poética de lo que sufrían los marineros cuando venían en los barcos ya de por sí deseosos de ver a su familia porque pasaban a veces meses fuera de su casa y llegando no los dejaban bajar, sino que les decían estás en cuarentena. Y entonces esos barcos que llegaban, describe el doctor Gustav Jung, esos marineros se desesperaban. Y entonces es muy interesante cómo él lo describe porque él es un psiquiatra. Entonces él está analizando cómo sacar lo mejor de esta situación y no lo peor. Y describe que llegando un barco en un tiempo de cuarentena, lo dejan ahí en cuarentena y uno de los marineros está reclamando al capitán y le dice al muchacho, el capitán, te veo agitado, te veo preocupado, te veo desesperado. Y es que las personas durante un tiempo de aislamiento sufren eso, sufren preocupaciones, sufren desesperación, se agitan, pueden perder la cabeza, en especial al final de la cuarentena, porque las personas sienten como que se les ha quitado libertad. Entonces, cuando le dice este reclamo el marinero al capitán, le dice, ¿acaso no tienes comida? ¿Acaso no tienes dónde dormir? Si tienes eso, no te preocupes. Y le dice, es que siento que me han quitado algo y me están quitando una libertad. Y entonces el capitán le dice, bueno, te voy a decir cuál es la forma de vencer ese sentimiento. Le dice, quítate por ti mismo algo más. Miren qué interesante. Entonces aquel marinero le dice, ¿cómo voy a quitarme algo más? Ya de por sí me quitaron algo. ¿Y acaso lo voy a resolver quitándome algo más? ¿A usted lo ha hecho alguna vez? Y el capitán le dice, sí, yo alguna vez estuve también en cuarentena, llegó el barco y no nos dejaron bajar porque podíamos contagiar a otros con las enfermedades que traíamos y entonces nos pusieron en cuarentena. ¿Y qué hizo usted? Le preguntó el marinero y le dijo, mire, dije, sí, tengo comida, pero voy a comer la mitad de lo que comía antes. Voy a empezar a comer menos y solamente voy a comer lo más nutritivo. Luego, el siguiente paso es depurar mis pensamientos. Voy a empezar a limpiar mis pensamientos. Si tenía malos pensamientos, los voy a desechar y voy a esforzarme por tener buenos pensamientos. Entonces,
Él lo empezó a hacer, dijo, bueno, antes no hacía yo ejercicio, ahora voy a hacer ejercicio, me voy a quitar la flojera, me voy a empezar a quitar todas las cosas que me pueden pesar, voy a empezar a orar con agradecimiento. Y se dio tiempo para sentir la luz en él mismo. Y empezó a disfrutar de la espera, no a lamentarse de la espera. Muchos de nosotros estamos esperando el momento de que esto se termine para hacer cosas malas. Dicen, no, pues ahora que si se termina voy a hacer un fiestón y No, puras cosas que no son positivas. No es solamente hacer una celebración, no es solamente darse a la diversión. Fíjense lo que desde aquellos años, estamos hablando pues muchísimos años atrás, este doctor estaba enseñando y dice que a través de la reflexión de este capitán, él personificándose en este capitán, dice que aprendió a gozar de la espera. Y le explicó por qué. Dijo, si aprendes a gozar de la espera, no a quejarte de la espera, tú vas a disfrutar más las cosas. Dijo, porque cuando algo se obtiene rápidamente, no es interesante. No es interesante. Lo que se obtiene fácil no es interesante, ni siquiera se disfruta. Pero la espera sublima el deseo. Y esto es un término de un psiquiatra. La espera sublima el deseo. Lo hace más poderoso el deseo. Se disfruta más cuando obtienes algo que lo esperas. En este lugar, yo quisiera hacer un breve paréntesis y hago reflexión de aquellos que tienen la experiencia de haber tenido verdaderamente hambre alguna vez en la vida. Si alguien experimentó verdaderamente hambre, sabe qué hermoso es comer y disfrutar la comida cuando tienes mucha hambre. Y qué triste es cuando no tienes hambre y solo comes por comer. Uno deja hasta de percibir los agradables sabores. O de otra manera, cuando tienes mucha hambre, hasta lo que no parece ser tan agradable, se te hace agradable. Y cuando no tienes hambre, hasta lo que es muy rico, no se te hace agradable. No sé si se puede entender, pero quiero con todo mi corazón explicarles lo importante que es disfrutar o gozarse en esperar. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, tenemos que disfrutar lo que esperamos para disfrutar cuando lo obtenemos. Ok, entonces este señor le estaba enseñando al marinero, al capitán, a disfrutar de la espera, no amargarse por la espera. Bueno, no pensaba este capitán en que pudiera haber algo que le pudieran quitar, sino pensaba en lo que él podía desarrollar dentro de sí mismo. Entonces le comenta el marinero al capitán y le dice, sí, pero tuviste toda tu primavera encerrado y te robaron la primavera. Miren qué casualidad que nosotros también estamos pasando la primavera encerrados, ¿verdad? Entonces le dice él, pero te robaron la primavera. Y le contesta el capitán, me quitaron la primavera, pero decidí florecer por dentro. Y entonces hay cosas que nadie te puede quitar y te puede hacer crecer por dentro. Entonces cuando estás encerrado contra tu voluntad, cuando estás limitado en las cosas que antes podías hacer o adquirir, puede venir desesperación, puede venir angustia, puede venir frustración, añoranza por las privaciones causadas a lo largo de ese tiempo. Pero también hay que entender que a lo largo de la historia que se han sufrido esas privaciones, inclusive no solo por enfermedades, sino que la causaron guerras o ambiciones materiales, hubo alguien que floreció, que creció, que maduró, y debería de ser el camino que nosotros tomemos para decidir quiénes queremos ser, los que se amargan, los que se desesperan, los que se angustian, o los que florecen por la fe, los que florecen por la esperanza, los que se hacen mejores personas, los que se acercan más a Dios y a lo espiritual, los que entienden que no solamente dependen de ellos mismos, sino aprenden a depender de Dios, los que valoran las cosas que han recibido de Dios y no sienten que es que les llegaron y ya. Entonces es muy importante qué comportamiento quieres tú tener o quieres tú presentar después de este tiempo o para salir de esta cuarentena. Entonces vamos a ir a la Biblia para ver qué nos dice Dios acerca de este tema. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 y 25. Dice así: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria.
Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Qué interesante, miren, les llevo a una historia de la Biblia de cuando el rey Ben-Hadad, rey de Siria, rodea y pone en sitio aquel lugar que se llamaba Samaria. Ese lugar que antes se llamaba Samaria, hoy actualmente se llama Cisjordania. Aquel lugar que se llamaba Samaria hasta hoy se llama Cisjordania y es un pueblo donde viven palestinos y está disputado por Israel. Israel en ese lugar es considerado una potencia ocupante. Entonces, mucho ojo, aquel lugar que se llamaba Samaria y que hoy conocemos como Cisjordania, en ese tiempo estaba siendo sitiado y había mucha hambre. Entonces dice la Biblia que un esqueleto de la cabeza de un burro para hacer un caldo, valía, dice, ¿cuánto valía? 80 piezas de plata, es impresionante. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma valía 5 piezas de plata. Hasta hoy se discute para qué querían el estiércol de paloma. Los eruditos nos explican que el estiércol en esos lugares desérticos se usaba como combustible. Hasta hoy, en muchos países desérticos, el estiércol de los animales es combustible. Hasta hoy el estiércol de camello se utiliza para hacer fuego y de otros animales. Entonces, cuenta aquí que había una gran carestía en el pueblo a causa de ese encierro que tenían. Vamos a seguir entonces. Estas personas, ¿cómo estaban si había tanta carencia? Seguro que estaban desesperadas, seguro que estaban angustiadas, seguro que tenían frustraciones. Por eso es que no debe haber desesperación. La desesperación trae como consecuencia atrocidades. No hay que incitar a la desesperación, hay que quitarnos esa maña de dar falsas noticias o alarmistas o querernos hacer notar, porque hay personas que no tienen a Dios, que son débiles y que van a empezar a hacer locuras si nosotros sembramos un ambiente de desesperación. La responsabilidad de los que tenemos fe es llevarles precisamente eso, fe y esperanza, y que confíen en las profecías, y Dios nos ha mostrado que las cosas todas saldrán para bien, en nombre del Señor Jesucristo. Ok, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 7, vamos al 7, capítulo 7, versículo 1, 2 y 3. Dice así: dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Ok, vamos a ver de qué estamos hablando. El valor de una pieza de plata son $2. Si la cabeza de un burro valía, dice aquí, 80 piezas de plata, entonces calcúlenle cuánto valía. Pero ahora resulta que esa pieza de plata, que hoy se llamaría shekel, es la moneda israelí, y se cree que en ese tiempo una pieza de plata también era 1 siclo. Cambió ese valor a través de la historia, pero en aquel tiempo se considera que decir una pieza de plata era decir lo mismo que 1 siclo, ¿ok? Entonces resulta que cuando valía 80 piezas la cabeza de un burro, ahora solo iba a valer un seah de flor de harina, una medida de flor de harina, 1 siclo, 1 peso, por decirlo así, 1 shekel. Entonces, todo lo que está dando a entender el varón de Dios es todas las cosas que hoy son tan caras se van a hacer mucho más baratas. Muy bien. Entonces, seguimos. 1 seah es 1/3 parte de un efa, o sea, son 7.33 litros, o sea, 7 litros o 7 kilos de harina
valdrían un peso. Entonces, ni las autoridades podían creer esto. Se los voy a leer, dice así: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Bueno, vamos a ver esta situación. Vemos un pueblo que está encerrado, que está sitiado, donde las cosas se encarecieron por ese encierro, donde tenían grandes carencias y habían llegado a extremos donde perdieron la paciencia y se hacían atrocidades porque estaban desesperados. Y viene el varón de Dios y le dice: mañana todo eso que estaba caro se va a volver barato. Si ustedes compraban la cabeza de un burro en 80 pesos, van a comprar 17 o 18 kilos de harina por un solo peso. Y entonces el príncipe le dice: ¿estás loco? Nosotros hemos calculado que la crisis que este tiempo va a traer económicamente va a ser muy grande. Ni siquiera Dios, si abriera el cielo, podría cambiar esa crisis económica que tenemos. Y entonces el varón de Dios le contesta: tú lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a disfrutar por no tener fe. Entonces mire qué interesante es que tenemos que tener fe para creer a los profetas, para creer a los varones de Dios. Todavía hay gente que escucha la voz de Dios. La voz de Dios sale, pero no todos la quieren escuchar. Están escuchando la voz del pesimismo, están escuchando la lógica. Y les pregunto algo, y esto lo van a comprender todos aquellos hombres y mujeres de fe: ¿cuándo tu vida o mi vida ha sido lógica? ¿No ha sido nuestra vida sobrenatural? ¿No ha sido todo lo que hemos recibido de Dios sobrenatural y no lo esperábamos, ni siquiera lo merecíamos, lo entendemos? Entonces, ¿por qué hoy no tener esa fe? Y somos nosotros los que quizás tengamos que decirle a nuestras autoridades, con todo el amor del mundo, una palabra que venga de Dios, no de nuestro entendimiento, no de nuestras emociones, y por eso tenemos que acercarnos más a Dios para poder escuchar su voz y ser nosotros los que llevemos esa buena nueva. Para poder recibir esa dirección de Dios, tiene que haber ciertas características. Voy a seguirles leyendo Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Y es que aquí se habla de 4 leprosos que ni siquiera los dejaban entrar a la ciudad tampoco. A esa ciudad que de por sí estaba en gran crisis, tampoco tenían derecho ellos de estar ahí. Y entonces estos leprosos dicen: no tenemos nada que perder, no tenemos nada, si nos quedamos aquí morimos, si vamos para allá morimos, pues hagamos algo, vamos a hacer algo. Y entonces fueron hacia el campamento de los sirios, y aquellos sirios escucharon ruidos, Dios los hizo confundir, escuchar ruidos, y les entró pánico, salieron huyendo pensando que ejércitos venían contra ellos y dejaron todas las cosas tiradas. Y entonces estos leprosos empiezan a recoger para ellos, pero también hay un cambio en ellos. Y dice así la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Fíjense que se arrepintieron. Dice: nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Dice la Biblia que estos 4 leprosos fueron los que fueron a avisar al rey, que le costó trabajo creerlo, pero al fin lo creyó, de que había comida, de que eran libres, de que podían salir, de que ya no tenían que estar encerrados. Y al fin les creyeron, la gente salió corriendo. Aquel príncipe que no creyó y se burló del profeta, se paró en la puerta de la ciudad y al salir la multitud lo aplastaron y falleció. Él pudo ver la bendición, pero no la pudo disfrutar por su incredulidad. Vamos acá entonces. Me llama mucho la atención cómo es posible que de tanta gente que había en la ciudad, a quien Dios usó para llevar la buena nueva a la ciudad, fue a unos leprosos.
Qué interesante, ¿no? Quizás había en esa ciudad sacerdotes, quizás había en esa ciudad sabios, quizás había en esa ciudad gente preparada, había autoridades, era una ciudad completa, pero Dios usó a 4 leprosos. ¿Cuál es la característica entonces que nos hace reflexionar aquí que debe tener una persona para que Dios lo considere? Que la persona se despoje a sí misma, que no sienta la carga de las cosas materiales, que no sienta la carga del ego, del qué dirán, del qué me va a pasar, de todas esas cosas que son humanas, pero que son vanidad. Entonces, ¿a qué los quiero llevar? A unas autoridades se burlaron del profeta porque eran incrédulos. Entonces, ¿qué tenemos que vencer? La incredulidad. Pero 4 personas que no tenían nada que perder decidieron actuar sin egoísmo. Entonces, ¿qué tenemos que quitarnos nosotros? El egoísmo. Tenemos que quitarnos el temor. Tenemos que quitarnos las cosas que nos pesan y que ni siquiera nos hacen tanta falta, pero sentimos que sin ellas nos va a pasar algo. Por ejemplo, es increíble que la gente salió a comprar papel sanitario como si fuera un producto de primera necesidad, porque la gente se desespera hasta por lo que no es de primera necesidad. Las cosas desesperadamente no son de Dios. Entonces, ¿qué se requiere? Necesitamos gente hoy que pueda ser utilizada por el Señor para que avise cuando venga el tiempo de liberar las ciudades. Esas personas que son verdaderamente las que puedan ver y llevar o dirigir a los pueblos hacia lo correcto, y no estoy hablando solo de lo material, sino de lo más importante. Yo creo que nunca como ahora vamos a entender que lo más importante no son las cosas, que las cosas pueden cambiar de un día para otro, que de un día para otro puedes no tener nada, pero lo que hay dentro de ti, lo que florece dentro de ti, eso es lo más importante, porque las cosas pasan, pero el Espíritu de Dios en ti crece. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer para ser nosotros quienes lleven las buenas nuevas? Entrégate totalmente a Dios. Entrégale todas tus cosas a Dios. Dile, haz una conciencia clara, decirle, todo para mí es ganancia. Díselo al Señor, todo para mí es ganancia. No le temo siquiera la muerte. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, es muy interesante entender que ese concepto de fe en el verdadero cristiano ha sido real desde tiempos ancestrales. Todos los que tuvieron fe tuvieron que despojarse de sí mismos, confiar en Dios totalmente, entregarse a Dios, confiando en que es Dios el que los va a sostener. Y si fuera de otra manera, es porque nos lleva a algo mejor. En esa fe nos tenemos que mover nosotros para poder estar escuchando la voz de Dios y llevar buenas nuevas. Ser nosotros los que avisemos que se abre la puerta para poder salir, que dónde está el alimento. Y las situaciones pueden cambiar de un día para otro. Así como Dios da y Dios quita, puede ser que un día tengamos muchas cosas y otro día ninguno. No por eso tenemos que ponernos a llorar. Pablo dijo, he aprendido a contentarme en todo, así como tener abundancia, como para tener escasez. Por eso ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada me puede apartar del amor de Dios. Hoy se requieren hombres y mujeres verdaderamente de fe, no de apariencia, no mostrando solamente algo, sino el poder de Dios para honra y gloria de Él y no para nosotros. El tiempo de hoy es tiempo de dar testimonio. El tiempo de hoy es tiempo de entender el poder que Dios puso en nosotros y para qué lo puso. No es para lucirnos, no es para mostrar que somos grandes personas, es para hacer algo bueno. Estos leprosos decidieron hacer algo positivo. Todo el pueblo estaba sufriendo hambre, todo el pueblo estaba desesperado, se estaban quejando, estaban haciendo atrocidades, pero no todos estaban despojados de sí mismos para entregarse totalmente como estos leprosos. Yo creo que hoy también hay personas que posiblemente estén sintiendo que se acabaron sus recursos. Estoy creyendo que también hay personas que posiblemente estén diciendo, ¿y qué voy a hacer si no tengo esto, no tengo el otro? Bueno,
Puedes quedarte quejándote o puedes empezar a hacer algo bueno, a empezar a depender totalmente de Dios, totalmente, y a tomar una actitud positiva. Estos leprosos dijeron, no es bueno, se arrepintieron de su pecado. Dice, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Ellos dijeron no a la maldad. Tú dile no a los pensamientos malos, no a los pensamientos negativos. Tenemos nosotros que aprender a buscar lo bueno y a desechar lo malo. Es buen tiempo para hacerlo. Tenemos tiempo para hacerlo, porque a veces con la prisa, con el correr diario, nos vamos olvidando de ejercitarnos en la bondad. Nos vamos acostumbrando a este ritmo de la vida. Yo creo que este freno puede ser bueno para vencer todas esas cosas superfluas y que podamos nosotros ser las personas que traigan bendición. Bueno, quiero concluir brevemente con esto. Para estos tiempos levantó el Señor a siervos como tú y como yo. Sé que alguien me va a escuchar y alguien me va a entender. No era para otra cosa que nos ungió, para poder ser luz en la oscuridad. Este es el tiempo de los hijos de Dios, para poder levantar su voz y avisarle aún a las autoridades y decirles, cuando Dios nos diga, va a pasar esto, atrevernos a decirles, va a pasar esto. Habrá quienes se burlen, habrá quienes no lo crean, pero no quedará de nosotros que no avisamos a la ciudad de las buenas nuevas. Para estos tiempos, yo quiero hablarle a alguien que no ha tomado su lugar espiritualmente hablando. Yo quiero hablarle a alguien que se ha estado quejando. Quiero hablarle a alguien que se ha estado desesperando. Quiero hablarle a alguien que ha estado con temor. Y le quiero decir, desecha toda esa desesperación, desecha todo ese temor, desecha toda la maldad. Entrégate totalmente a Dios. Entrégale todas las cosas. Dile al Señor, todo me lo has dado tú, todo es tuyo, sin ti nada soy. Y empieza a moverte en ese camino de fe donde Dios va a poner en ti entonces su palabra, su voluntad, y vas a ser tú como una trompeta que anuncia las buenas nuevas. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, termino con esto. No quiero ser repetitivo, pero sí quiero ser incisivo. A alguien le voy a hablar esta mañana directamente. Escúchame bien, no tienes nada que perder, no tienes más que perder. Posiblemente estés pensando, no tengo esto, no tengo el otro. Pues si no tienes, entonces ¿qué tienes que perder? Nada. Toma una actitud de arrepentimiento y de bondad y entrega tu vida a Dios. Con Dios todo es ganancia. Ahí sí no hay nada que perder, porque tú entiendes que nada es de nosotros. Si tú le entregas a Dios toda tu vida y cambias tu actitud por una actitud bondadosa y activa, Dios hablará a tu vida y espera en Él, porque te va a usar para que tú seas su voz en este desierto. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dispuesto a pagar el precio, estoy dispuesto a seguir tu ejemplo, aunque me esfuerce toda la vida, voy a lograr que otros te sigan. Estoy dispuesto a seguir tu ejemplo y a callar para que otros rían, a ser feliz con lo que otros vivan y a menguar para que otros sigan. Estoy de paso, estoy sembrando, cosecho alma de las espinas, cuando me vaya
Esta historia se encuentra en el libro de Lucas capítulo 7 versículo 11 y dice así: poco después Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín. Mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo: no llores. Cuando Jesús llega a tu vida, siempre hay un milagro, ¿sí? Y en esta ocasión así surgió. Jesús llegó a la vida de esta viuda, ¿verdad? Que estaba destrozada, pues aparte que había perdido a su esposo, que ya había pasado ese dolor, ahorita en esta ocasión había perdido a su único hijo. Ustedes se pueden imaginar cómo estaba el corazón de esa mujer, ¿verdad? Estaba destrozado, tenía tristeza, tenía dolor, ¿verdad? No tenía esperanza alguna. Estaba en una situación terrible totalmente. Y en ese momento, ¿quién iba a decir que Jesús iba a pasar por ahí? ¿Quién iba a decir que a esa hora exactamente Jesús iba a pasar? Ustedes se pueden imaginar cómo estaba el corazón de esta mujer. Esta mujer no tenía consuelo. Esta mujer, a lo mejor pienso yo, no lo dice la palabra de Dios, pero pienso yo que ella decía: ya ni quiero existir, ¿verdad? A lo mejor ella decía: ¿qué hago yo aquí? Y muchas veces así estamos nosotros en nuestra vida. Hoy en día estamos pasando una pandemia, ¿verdad? Como muchos ya sabemos, una enfermedad que muchos médicos están aprendiendo a enfrentarla. Y muchas personas ahorita están desesperadas, pues han perdido su trabajo, otros no saben si van a recuperar el trabajo, otros quizás están angustiados, pues apenas estaban comenzando un negocio y habían invertido todo lo que tenían. Otros, ¿verdad? Aparte de estar así, están temerosos, pues hay personas en sus hogares que están enfermas, se sienten temerosas y dicen: ¿será que tengo coronavirus o no tengo coronavirus? ¿Por qué? Porque en sus hogares también a veces hay personas que son mayores de edad o personas que a lo mejor tienen alguna enfermedad que complica más, ¿verdad? Todo lo que estamos pasando. Y es triste ver que hoy en día también muchos quizás no están pasando ni el temor, ni la angustia, ni la tristeza, pero sabiendo la situación en que están, tampoco le están dando la importancia, ¿verdad? Lo cierto es que muchos en esta ocasión estamos necesitando a Jesús. Eso es algo verdadero, que muchos hoy necesitamos de Jesús. Así como esta mujer que en medio del peor día, ¿verdad? Jesús llegó a su vida. ¿Quién iba a decir que esa mujer en medio de todo su dolor, en medio de su tristeza, iba a detener sus pasos para mirar a Jesús? Y eso es lo que a mí se me hace muy valioso de esta mujer, ¿verdad? Porque ella por un ratito detuvo sus pensamientos, detuvo su mirada para ver a Jesús. Y es ahí donde surge un milagro hermoso. Así muchos hoy hemos detenido nuestro caminar, pero muy pocos hemos detenido nuestros pensamientos para poner la mirada en Jesús. Sería bueno que hoy, en medio de todo este tiempo que tenemos de estar en casa, le demos un tiempo a Jesús en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Sabes? Dios tiene un plan para ti que lleva tu nombre.
Dice en el versículo 14, entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto, joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Al ver eso, la gente tuvo mucho miedo y comenzó a alabar a Dios. Todos decían, hay un profeta entre nosotros, ahora Dios va a ayudarnos. Y muy pronto la gente de la región de Judea y de esos alrededores supo lo que Jesús había hecho. Pasó un milagro por tan solo escuchar a Jesús. ¿Sabes? Cuando tú menos te los esperas, cuando estás pasando a veces el peor momento de tu vida, cuando tienes muchas preguntas las cuales no tienen respuesta, siempre Jesús te mira. Pero también tú tienes que hacer lo que hizo la viuda, detener tus pasos y mirar a Jesús. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Solamente tienes que dejarlo entrar a tu corazón. Y lo que pensabas que estaba perdido, que no había solución, déjame decirte que para Dios todo es posible. Hoy Dios está hablando. Es momento para que lo escuchemos. Quiero compartirte que en Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tú me puedes decir a mí, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué es creer en Jesús? ¿Sí? Bueno, pues es creer en su palabra, es creer en sus promesas, es creer que por medio de Él nosotros tenemos vida eterna. Amén. Tú me puedes decir, bueno, pero ya mi papá conoce, ya mi mamá conoce, mi abuelita conoció. Me puedes decir, bueno, yo soy de una cuna cristiana, yo ya conozco a Jesús desde niño. Sí, pero tú lo has aceptado en tu corazón, tú has confesado que Jesús es tu Señor. Porque recuerda que la palabra de Dios nos enseña que la salvación es personal. O a lo mejor en alguna ocasión tú lo aceptaste y ahorita estás totalmente alejado de Dios. Y Dios te está hablando. Y a lo mejor Dios te está mandando señales y pensamientos, ¿verdad? O sueños. No tengas temor, acércate a Él. ¿Sabes? Si en alguna ocasión tú ya le habías entregado tu vida a Cristo y te alejaste por cualquier cosa que haya pasado, hoy yo te invito a que tú renueves tu pacto con Él. Estás a tiempo. Porque hoy los hijos de Dios resplandecen en medio de la oscuridad. Dice en el libro de Isaías, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti, dice, será vista su gloria. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de Dios. Hoy podemos ver cómo los hijos de Dios están repartiendo despensa, cómo están orando, ¿verdad? Hoy podemos ver cómo muchos están haciendo cubrebocas, pero también podemos ver cómo muchos en sus hogares, ¿verdad? Están reunida la familia. Podemos ver que muchos están obedeciendo las instrucciones que nuestras autoridades también nos están dando, ¿verdad? Podemos ver que en ellos hay fe, hay gozo, hay esperanza. ¿Por qué? Porque saben que tienen un papá que los ama y que cada día es nuevo. Saben que cada día es una nueva oportunidad, es un renacimiento, porque dice la palabra de Dios que nueva son su misericordia cada mañana. Amén. Entonces hoy yo te invito que quites todo temor de tu corazón y que le des
entrada a Jesús que es vida. Déjalo entrar, Él te va a sorprender con un milagro de vida, un milagro de restauración, un milagro de transformación, un milagro de sanidad, un milagro de donde ya habían sueños quizás muertos, sueños donde ya ni esperanza tenías en ellos, y hoy con tan solo un poco de fe pueden tomar vida esos sueños, ¿sí? Hoy yo te invito, ¿verdad?, que emprendas todas las cosas que en tu mente en alguna ocasión tú has deseado. Empréndelas, no tengas temor, ten fe para emprender todas las cosas que tú deseas. Esto no es el fin, esto solamente es una pausa en lo que estamos. Lo mejor está por venir. Acepta a Jesús en tu corazón y Él te sorprenderá. Te invito a que ores conmigo. Cierres tus ojos ahí donde tú estás. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Hoy abro mi corazón a ti. Entra a mi vida y haz un milagro. Te necesito tanto. Te reconozco como mi Padre, mi Salvador y mi único Dios. Me arrepiento de todo lo malo, renuncio a todo lo que no te agrada y reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Ayúdame a ser una nueva persona y que cada día busque más y más de ti. Padre, en tus manos pongo mi vida, mis metas, mi sueño, mi familia. Haz un milagro en mi vida. Tú conoces cada una de mis necesidades y sé que todo el que viene a ti, tú no lo desechas, sino lo abrazas y convierte cada temor, cada angustia, cada desesperación en fe, en esperanza. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Gracias porque siempre tus brazos nos guían y nos cuidan. En el nombre de Jesús, amén. Hoy has hecho la mejor decisión en tu vida. Te invito a que nos escribas a nuestras páginas y con gusto nos comunicaremos contigo. Será un honor el poderte compartir de la palabra de Dios. Amén. Hola, muy buenos días. Domingo 26 de abril del 2020. Todo mundo, todos en la familia, siempre nos reunimos para comentar. En este caso, es el primer día de la semana y podemos comentar que vamos a la mitad de la cuarentena, que no necesariamente tiene que ser de 40 días, sino es cuidarse y en casa generar arte. Porque el hombre crea el arte, pero Dios, nuestro Padre Celestial, creó al hombre. Y un hombre en el género humano, no las y los, sino el género humano, tiene que ser manso. La mansedumbre tiene que ser con quebrantamiento del espíritu y tiene que ser con esperanza puesta en una fe que significa que vamos a poder resolver lo que hoy estamos viviendo siempre con la ayuda de nuestro Padre. En este caso, con la ayuda de nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa fase 3? Bueno, pues significa que
hay una transmisión comunitaria en la base de la pirámide, y esta transmisión comunitaria en un país como México, que tiene 32 estados y una infinidad de municipios, cerca de 2.300, no sé exactamente el dato, pero que aparecen brotes de esta enfermedad en transmisión común. Por ello es muy importante quedarse en casa. Pero más importante es quedarse en casa y orar para que esta enfermedad llegue a su fase 4 y también llegue a la fase 5. Yo quiero comentarles a ustedes que desde el punto de vista médico, poca importancia le dábamos a la especialidad de epidemiología. Hoy, el vocero comandante en jefe encargado de la coordinación del COVID-19 en este país con más de 120 millones de mexicanos, es un epidemiólogo, pero también es un médico internista, pero también ha sido auxiliar de epidemiología de universidades como Harvard, tiene doctorado en epidemiología y tiene postdoctorado. Se dice fácil, pero no es así. Y esto lo saben muy bien más de uno de nuestros pastores, incluyendo a nuestro pastor general, que es doctorante. Comento, la familia López-Gatell, que hoy juega un papel ampliamente de importancia y que desde el punto de vista social y económico ha permitido a toda la profesión prestadores de servicios de salud una reivindicación que se había perdido en el contexto social, porque ya comparaban a los médicos con otras profesiones, cuando que la profesión médica es la profesión por excelencia, la profesión humana, la profesión humanista, que te formas para servir sin que tengas en el servir que servirte. Es un dar de sí sin estar pensando en sí. Epidemiológicamente hablando, y en base a los kilómetros cuadrados, en base a la población que tiene el estado de Tabasco, ocupamos un primerísimo lugar en la enfermedad pandémica conocida como COVID-19 o SARS-CoV-2 o el nuevo coronavirus. Hasta aquí decirles que lo que no hagamos en el nombre de Dios, muy poca resonancia, muy poco eco va a tener en estos momentos en donde ya más de uno estamos padeciendo el agotamiento mental, el agotamiento físico, como es el síndrome de burnout o burnout. Yo
médico de profesión, me postro ante ti, mi Padre Celestial, para decirte que si es necesario tener que sacrificar lo que no es indispensable, no hay que dudar en servir, porque el materialismo no permite el fomento de la espiritualidad. Hagamos conciencia. Ayudémonos, porque una forma de servir es justamente el que no tengas necesidad de hacer uso de los servicios de salud, pues ya los hospitales de la iniciativa privada cuelgan sendos letreros que dicen: no tenemos cupo. Y el autocuidado de la salud, su nombre lleva implícito, tiene que ver solo con uno. Hermanos y hermanas de Mahanaim, sigamos en la oración que será nuestra sanación. Amén.